Sí, licenciada. Ya. Entonces, anteriormente lo que establecimos fue la recopilación de datos, es decir, usted va a ir a aplicar como tal el instrumento de investigación, ya sea encuesta, observación o analogía, cualquier tipo de técnica o instrumento que usted vaya a aplicar. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que va a ser la tabulación de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Usted ya debe de tener todo lindo y bello, una estructura como tal de su encuesta, ¿no es cierto? Esa encuesta ya debe tener un encabezado, debe tener el objetivo de por qué se está haciendo la encuesta, ya deben tener 2 preguntas cerradas, 2 preguntas abiertas. Una vez que usted ya tiene esta estructura de la encuesta, lo que vamos a proceder a hacer es aplicar este instrumento a 5 personas, ¿de acuerdo? Entonces, al momento en que usted vaya a aplicar ese instrumento a 5 personas, pasamos a la tabulación de datos. Y aquí quiero que me pongan muchísima atención en qué es lo que vamos a realizar, ¿ya? Déjenme apago la cámara para que mi internet corra mucho mejor, ¿ya? Ok, vamos entonces. La tabulación de datos es el paso que usted va a realizar al momento en que ha concluido la recopilación de datos, es decir, al momento en que ya terminó de encuestar, de entrevistar a toda la población objeto o a la población que usted quería, ¿ya? Entonces, pasamos a la siguiente etapa del proceso y la tabulación, ¿sí? Va a ser un proceso estadístico que le va a permitir a usted identificar la información que ha recopilado. ¿Sí? La tabulación de datos le va a permitir a usted utilizar fórmulas para poder relacionar, para poder identificar cómo es que el tema que está investigando se encuentra presente o no se encuentra presente dentro de la población. Por ejemplo, yo me puedo inventar un tipo de investigación, les diría, preferencia del chocolate en niños de 12 a 13 años. Entonces, para conocer si existe preferencia o no en estos niños, yo apliqué mi encuesta, ¿no es cierto? Pero de manera estadística, esta encuesta va a ser interpretada mediante fórmulas. Por tanto, esos datos que yo recopilé los voy a ir codificando en una hoja de Excel, ¿sí? O en este caso, como son 5 personas, lo puede hacer de igual manera usted a mano, ¿ya? Pero vamos a transferir los datos de esa estructura de la encuesta que usted tiene a un proceso mucho más sistemático para poder observar, ¿sí? Todos los datos que hemos obtenido dentro de la investigación. Ok. Vamos aquí. Dentro de la tabulación, usted debe de transcribir exactamente la respuesta que obtuvo del encuestado. Si, no sé, Juanito, digamos, me pone dentro de la encuesta que no le gusta el chocolate, lo mismo exactamente tengo que yo pasar esta información, ¿sí? Muchas veces sucede dentro del proceso de tabulación que se establece un sesgo en donde el investigador tiende a cambiar ciertos datos que ha recopilado para que estos datos le favorezcan a la hipótesis que planteó. Entonces, por ejemplo, dentro de la investigación de chocolate, la hipótesis que se planteó en un inicio es que los niños tienen preferencia por el chocolate. Lógicamente podemos pensar eso, ¿no es cierto? Sin embargo, al momento en que yo voy tabulando, me doy cuenta de que la mayoría de los niños me contestó que no les gusta el chocolate. Y ahí aparece el sesgo. Cuando yo dejo de pasar la respuesta de no, que me está contestando la mayoría de los niños dentro de mi entrevista o dentro de mi encuesta, y yo pongo que sí les gustan los chocolates, entonces estoy realizando un proceso de sesgo dentro de mi investigación. Es decir, estoy alterando las respuestas o los datos que he recopilado dentro del mercado. Por tanto, las futuras conclusiones que vamos a obtener en base a la tabulación de datos van a ser absolutamente incoherentes, no están relacionadas con la realidad, con el contexto, y por tanto esa investigación no ha servido, no ha servido para nada en realidad, porque únicamente se está inventando los datos para que la investigación arroje lo que usted quiere y no conocemos la realidad del contexto, ¿sí?
Entonces, mire, la importancia de que usted como investigador, en este caso, usted va a tener el rol, ¿no? De investigar, de investigador. Entonces, la importancia de que usted al momento de tabular transmita o pase, por así decirlo, en un lenguaje más coloquial, la respuesta tal y como se le comentó o tal y como se registró dentro de la entrevista y dentro de la encuesta, sin realizar ninguna modificación ni acomodar por ahí absolutamente nada, ¿sí? Entonces, mire, aquí tenemos las denominadas preguntas abiertas y preguntas cerradas dentro de mi proceso de tabulación, ¿sí? Las preguntas abiertas, ¿cuáles eran, chicos? ¿Cómo podía diseñar preguntas abiertas? Son las que no se contestan con un sí o no, sino que le dan la oportunidad a la persona de expresarse más. Bien, mi querida Clarita, excelente. ¿Y las preguntas cerradas? Son aquellas que sí llegan a contestarse con un sí o un no, o si pones dos opciones, con escoger uno. Exacto, con la denominada escala que yo les decía, ¿no es cierto? Usted va a tener una gama de opciones en las cuales se va a tener que ceñir para poder contestar esa encuesta. Entonces, es diferente que yo le pregunte, ¿le gusta el chocolate? Y deje esa pregunta ahí, que ustedes me pueden decir, sí, me gusta, pero la verdad no tanto, le dicen porque me hace daño, es mucha grasa, etcétera, etcétera. Que yo les coloque, ¿le gusta el chocolate? A veces, siempre, casi siempre y nunca. Entonces me voy a poner, a veces, casi, como que no, casi que sí. Entonces es diferente ese proceso. Las preguntas cerradas tienden a limitar las respuestas de los entrevistadores, de la población, y por tanto en el proceso de tabulación es mucho más sencillo que usted pase la respuesta ya dentro de una escala a la hoja de Excel que las respuestas abiertas y que traspase, por así decirlo, o transcriba la opinión de cada persona en relación al chocolate, ¿ya? Entonces, es un proceso mucho más rápido tabular las preguntas cerradas, donde únicamente me remito a la escala que yo establecí de sí, no, de siempre, casi siempre, a veces, nunca, ¿sí? Entonces, es muy diferente estos aspectos. Se manejan en condiciones muy diferentes. ¿De acuerdo? Además, como bien nos comentaba su compañera, las preguntas abiertas no pueden ser respondidas dentro con monosílabos o únicamente con una sola palabra. Las preguntas abiertas tienen que tener desarrollo. Si usted me pone si le gusta el chocolate, tiene que, por decir así decirlo, tiene que justificar por qué le gusta el chocolate. Si me pone que no, también tienen que justificar por qué no le gusta el chocolate. ¿Ya? Pues mire la diferencia entre estas preguntas. ¿Ya? Ok. Hasta allí, chicos. ¿Alguna duda que usted tenga? ¿No? ¿Sí? Ya. Han venido calladitos el día de hoy. Ya, chévere. Mire, dentro de este cuadrito que nos proporciona de igual manera el ministerio, encontramos diferentes temas temas de mercado, ¿no? Con los que usted puede afiliarse para poder desarrollar el tema de investigación y crear sus preguntas abiertas y cerradas. Puede establecer una investigación del tipo de atención que se le da al cliente, de si existe un precio justo o tiene el cliente la perspectiva de precio justo al momento de adquirir su producto, ¿sí? Si se da una buena atención dentro del emprendimiento, ¿sí? Eh, si está su sucursal dentro de la perspectiva o su emprendimiento dentro de la perspectiva del consumidor se encuentra cerca, lo que permite atraer muchos más clientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, mire, aquí tenemos un cuadrito con los posibles temas de mercado, sí, que usted podría investigar. Aquí de igual manera tenemos un pequeño juego para establecer cómo se van a ir tabulando los datos. Ya. Entonces, mire, aquí de igual manera tengo las respuestas cerradas, ¿no?
¿Escuchas la radio? Me dice sí o no. ¿Ves televisión? 2 posibles opciones de respuesta. Mientras que las preguntas abiertas dice, ¿por qué le gusta? ¿Qué te motiva a viajar? Entonces son preguntas que incentivan, por así decirlo, al entrevistado o al encuestado a proporcionar más información que solamente decirme sí o no. Sí, un poquito más de información, amplía la perspectiva de las personas, ¿ya? Hasta ahí entonces, ¿alguna duda de lo que es tabulación? Ya, Lenin, te voy a silenciar. No, seguro, esperen que ustedes van a hacer esto. Luego van a estar preguntando, ¿ya? Ok, una vez que yo tabule, que ya les voy a enseñar cómo tienen que tabular, tienen que armar un cuadrito ahí. Entonces, una vez concluido el proceso de tabulación, vamos a realizar la presentación gráfica de los resultados. ¿Sí? Una presentación gráfica de los resultados. Entonces, una vez que el cuadrito de las 20 personas que usted entrevistó se encuentra dentro de la estructura de Excel o dentro de alguna plataforma con programas estadísticos para poder realizar el proceso de interpretación, el siguiente paso que yo voy a realizar es implementar una gráfica de resultados, ¿sí? Y esta gráfica, el objetivo de esta gráfica es presentar los resultados al lector o a la persona que esté revisando esta investigación de mercado. De tal manera que con la ayuda visual que establece los gráficos, se puede identificar precisamente cuál fue los resultados que se obtuvo, ¿sí? Ya, entonces, recuerde, los gráficos son una representación gráfica de los datos recopilados, ya con números presentados en un gráfico como tal, para que el espectador o el lector de esta investigación pueda conocer algunos aspectos específicos importantes dentro de la investigación y que posteriormente se tome ciertas decisiones con esto. ¿Qué tipo de gráficos tenemos? Vamos a tener tablas, gráficos lineales, círculos o pasteles. También vamos a contar con gráficos de columnas o histográficos, ¿ya? Cualquiera de estos gráficos son las diversas opciones que le va a permitir la plataforma o la hoja de Excel para poder transmitir como tal o presentar como tal los resultados de su investigación. Mire, como esta tablita vamos a nosotros armar, ¿sí? Esta tabulación de datos. Esta es una tabla tabulada en donde se hace un resumen, ¿sí? O se compacta toda la información que ha sido generada en el año 2012, en el año 2013 y en el año 2014, ¿sí? Entonces, esta es una tablita ya tabulada con los resultados específicos de cada año, únicamente estableciendo el mes el mes económico en el que surgió la actividad dentro del emprendimiento. Entonces, como esta tablita es lo que ustedes van a realizar dentro de su proceso de tabulación, ¿ya? Aquí, los gráficos en línea, sí, es una de las opciones que ustedes tienen para presentar sus resultados de investigación. Estos gráficos lo que le va a permitir a usted es observar, ¿sí? De una manera didáctica, cómo es que las variables de investigación se van moviendo o se van relacionando con los datos que usted ya tabuló de la población. Es decir, aquí la curvita de aquí arriba me puede decir, ok, mire, los niños de edad de 9 a 12 años me dice que sí tienen preferencia. Pero acá los chicos de 15 a 19 años me dicen que ya no tienen preferencia por el chocolate. Entonces, ¿qué sucede? Esta tablita le permite encontrar rápidamente la información, siguiendo los picos, ¿no? Siguiendo los fluctuantes dentro del gráfico, y usted va haciendo la comparación, va analizando, ¿sí? No tiene incluso que leer la descripción que le acompaña a estos gráficos durante el proceso de investigación, sino que únicamente usted va interpretando diciendo, ok, mire, aquí tenemos un pico alto en el año 2003,
En el mes de mayo tenemos un pico alto y justamente en ese mes, en el año 2012, tuvimos un pico bajo. Entonces estamos mejorando, estamos subiendo dentro de las finanzas del emprendimiento. Ya, chévere. Entonces, donde antes teníamos pérdidas, ahora es una temporada alta. Entonces, de esa manera usted va observando, analizando y puede tomar decisiones posteriormente. Sí, por ejemplo, digamos que este es mi emprendimiento de chocolates. Identifico que en el mes de marzo se estaba convirtiendo en un mes pico, es decir, en un mes donde existe demanda. Entonces yo puedo tomar dentro de mi investigación una decisión y decir, ok, en el mes de marzo, como tenemos un pico en ventas, tenemos que contratar de ley nuevo personal que me ayude a gestionar ciertas cosas en este mes pico, donde tenemos muchísimas ventas. ¿Sí? Entonces, de esa manera usted se va dando cuenta que tiene que arreglar, en que tiene que intervenir dentro de su emprendimiento y dentro también del proceso de investigación. Aquí tenemos las columnas de historiograma. Tal vez usted en algún momento de este tipo de imágenes o las ha utilizado dentro de su proyecto. ¿Sí? Entonces, estas barritas lo que le va a permitir es medir de igual manera a simple vista cuántas ventas han existido o qué departamento se está moviendo con mayor frecuencia dentro del ejercicio económico. Y dice, ok, en este mes mi departamento de ventas ha realizado un buen número o tiene un buen desenvolvimiento y aprovechamiento. Mientras que, aunque existe ventas, los pagos son, mire, solamente el 9%. Entonces necesitamos gestionar los pagos. Es importante que el departamento de ventas realice, ¿no? O concluya la venta, pero en relación a pagos no estamos cubriendo. Sí, pagos debería de estar de igual manera en la línea de 51 para que tengamos igual número de ventas, igual número de pagos. Ya, me invento, ¿ya? Entonces, mire, este gráfico de columnas es el momento de presentar una investigación como tal, porque es un proceso súper, es una gráfica que le permite a usted analizar de primera mano, a primera vista, rapidísimo, la situación en la que se encuentra su emprendimiento. ¿Ya? Ahora vamos ¿sí? A la parte práctica. Necesito aquí que me pongan muchísima atención, porque esto es lo que usted va a hacer como tal, luego de que ya aplicó su encuesta. ¿Ya? Déjenme, les comparto la pantalla para que puedan observar esto súper bien. Esto es lo que usted va a hacer. No es nada complicado. No tiene que pagar a alguien para que le ayude a realizar las fórmulas estadísticas ni nada. O sea, tranquilos. Es únicamente súper fácil, súper sencillo. Les voy a probar la hoja de Excel en la que vamos a trabajar. Ya. Denme un segundo. Se proyectó. Ya, me confirman por favor cuando ya puedan observar mi hoja de Excel. Ya, licenciada, ya se puede observar. ¿Confirma? Ya, Pai, muchas gracias. Vamos entonces. Ya. Esta hoja también se encuentra adherida, ¿no?, a la parte de la presentación que estábamos observando anteriormente. ¿Ya? Ok, vamos. Entonces yo les decía a ustedes, ¿no es cierto?, que tienen que hacer una encuesta. Ya, la estructura de la encuesta, y esa encuesta la van a tener que aplicar a 5 personas. ¿Cómo va a ser usted el proceso de tabulación? Fácil, simple y sencillo. Me hace una tablita dentro de Excel, ¿sí? O a mano, como usted guste. Y aquí vamos a poner respuestas. Ya. Y aquí participantes. Ya. Entonces, como yo le pedí a usted que sean 5 personas, ¿sí? Y que solamente va a tabular las respuestas cerradas. Dentro de las respuestas cerradas ya vimos que usted necesitaba, ¿qué necesitaba usted aquí? Establecer una escala de respuesta, ¿no es cierto? Una escala de respuestas. De tal manera que usted identifique a veces, siempre y casi siempre.
¿ya? Digamos que esa va a ser mi escala. Entonces acá, en la parte donde va a decir respuestas, usted va a identificar la escala. Digamos que aquí mi escala es nunca, a veces y siempre. Ya, chévere. Esa va a ser mi escala. Como yo le pedí a usted, le solicité a usted que aplique a 5 personas, digamos que en este momento usted tabula sus encuestas y dice, ok, 5 personas me contestaron en mi pregunta 1. Aquí vamos a ponerle pregunta 1. 5 personas a las que yo apliqué, 3 me contestaron que nunca, una me contestó que a veces y una me contestó que siempre. Entonces acá voy a colocar yo el total y voy a colocar, ok, 3, 4, 5, total de la población, ¿ya? Entonces es importante que usted al final de la tabla coloque el total, ¿sí? O la cantidad total de su investigación para que de esa manera nosotros podamos buscar, ¿no? Y darnos cuenta si tenemos tal vez por ahí algún dato perdido. Cuando usted suma sus respuestas y se da cuenta que no coincide con el número de personas que usted ha encuestado o ha entrevistado, entonces eso se llama dato perdido, ¿sí? Pero si entrevistó a 5 personas, la respuesta de esas 5 personas debe de constar dentro de su tabla. Ya, entonces, mire, eso es lo que se realiza dentro del proceso de tabulación. Realizo una tabla como tal, ¿sí? Coloco las respuestas que yo puse, la escala, ¿sí? De respuestas las voy a colocar, voy a ponerles aquí, ¿sí? Coloco la escala de respuestas y al frente de la escala de respuestas voy colocando las... la información que me fue proporcionada por este medio, por esta encuesta, ¿ya? Hasta ahí, ¿dudas de cómo tiene que realizar el proceso de tabulación? ¿No? Sí, a veces preguntará. Licenciada, para cada pregunta sería una tablilla. Se le cortó, sí, es ya, mi querida Clara, sí. Entonces, por ejemplo, esta es la tabla de la pregunta 1. Ya, entonces en la pregunta 1, con estas opciones de respuesta, me contestaron esto. Como usted tiene 2 preguntas, me voy a poner acá. En la pregunta 2, perdóneme, como letras. En la pregunta 2, y va a ser exactamente lo mismo. Va a tener otra tabla, ¿ya? Igual, con el total, que me diga exactamente que usted no ha perdido ningún dato, que todo lo que encuestó se encuentra ahí, ¿ya? Entonces, todo esto es el proceso de tabulación. 2 tablas, como usted, ojo, aquí le voy a colocar. Usted única y exclusivamente va a tabular las preguntas cerradas. Solamente las preguntas cerradas. Porque como les decía, las preguntas cerradas usted tabuló en 5 minutos y ya está tabulado todo. Mientras que las preguntas abiertas, usted dentro de la tablita tendría que pasar el criterio de la persona que le contestó. ¿Le gusta el encebollado? Sí, me gusta el encebollado porque es ecuatoriano, porque es rico, porque es parte de nuestra cultura culinaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa parte de preguntas abiertas, no. Usted únicamente va a tener que tabular preguntas cerradas. Ojo aquí, solamente preguntas cerradas, no las abiertas. Entonces, una vez que usted ya tabuló, aplicó la encuesta, tabuló los datos, lo que vamos a realizar a continuación va a ser la presentación gráfica de su entrevista, de su encuesta, perdón. ¿Ya? Entonces usted se va a ir acá a la opción insertar, mirará por favor mi pantalla, se va a ir a la opción insertar, se va a ir acá a la opción figuras, ¿sí? Y va a seleccionar cualquiera de las representaciones gráficas que están disponibles en Excel. Mire, aquí tenemos el de columnas, lo que le estaba mencionando anteriormente. Aquí tenemos el de líneas, el gráfico circular, perdón. Tenemos el de barras, una presentación de dispersión que no viene al caso. ¿Sí? Entonces, usted puede utilizar cualquiera de estas. Sin embargo, yo les recomiendo, como ustedes están iniciando todavía dentro del proceso de investigación,
utilizar el gráfico circular, que es el más simple y el más sencillo. Sí, es súper sencillo utilizar el gráfico circular porque le permite crear rápidamente en este caso, la presentación gráfica, y usted puede interpretarlo de igual manera. Ok, mire, entonces si yo me voy y solamente doy clic ahí en el gráfico, no me va a aparecer nada porque Excel no sabe qué me tiene que graficar. Entonces, ¿cómo hago que en este caso mi grafiquito tenga lo que yo necesito para poder realizar el proceso de interpretación? Usted, antes de irse a insertar, va a seleccionar las respuestas y los participantes hasta aquí, hasta las opciones, ¿sí? Entonces, una vez que seleccionó, usted se va a insertar, ¿sí? Escoge cualquiera, pero yo le recomiendo el círculo, ¿sí? Escoge cualquiera, yo le recomiendo el círculo y mire, ahí sí Excel ya sabe cómo, en este caso, podemos insertar, ¿ya? Y perdón, el Excel ya sabe qué necesito, qué datos necesito que se grafiquen. ¿Ya? Y mire, aquí usted se identifica, dice, ok, aquí usted puede incluso modificar esta parte, en vez de que diga participantes, puede ponerle pregunta 1, ¿sí? Y aquí identifica las opciones de respuesta, mire, aquí está la escala, no sé si se puede ver bien, ¿me confirma? Aquí está la escala que usted estableció anteriormente, la escala de respuestas, y le grafica, ¿sí? Le grafica, mire, nunca, que está con color azul, le dice, representa todo esto del círculo. A veces y siempre que está con plomo, ¿sí? Entonces, mire, aquí al momento en que usted le da clic, doble clic aquí en la opción participantes o en el título, por así decirlo, se puede modificar. Y va a poner pregunta 1, ¿sí? Y puede incluso modificar la letra, los colores que tiene el gráfico, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Puede ir modificando, puede irle diseñando todo, ¿ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda que usted tenga? Licenciada. ¿De cómo tiene que hacer esto? Dígame. Y la pregunta. No le escucho, mi querida. No. Se le fue la señal, creo. Me fue. Eso le decía, licenciada. No sé si es que la pregunta no debe ir en ningún lado o solo nosotros debemos saber la pregunta. Ya. Usted como me va a mandar la pregunta como tal, me va a mandar, verá, la estructura de la pregunta. Verá. El trabajo va a consistir en que usted me tiene que adjuntar esta tabla de tabulación, este gráfico que va a respaldar la tabla y la encuesta como tal. No las encuestas que usted hizo, sino la estructura de la encuesta. ¿Ya? Entonces aquí usted le puede poner, yo le pongo pregunta 1 porque no estoy abordando ningún tema en específico, pero claro que aquí puedo ponerle preferencia por el chocolate. ¿Ya? Preferencia por el chocolate. Y listo. Y se me va a cambiar el título. ¿Ya? Necesito, en este caso, que usted coloque adecuadamente aquí su título, que va a representar de a qué se refiere esto, pregunta 1 o la pregunta como tal de la que usted va a abordar, no hay problema, ¿sí? Pero que tenga un título su gráfico. Entonces, mire, usted realiza la tabla de tabulación, en base a la tabla, realiza el gráfico. El gráfico tiene que estar presentado así. El gráfico tiene que constar de un título. El gráfico tiene que constar la escala de respuestas que usted seleccionó, ¿sí? Y este gráfico tiene que tener, mire, el porcentaje del valor que usted le haya asignado. Entonces, por ejemplo, tengo 3 personas. 5% va a ser mi 100%. Igual el porcentaje se puede poner dentro de Excel, ¿no? Entonces, 3% las 3 personas que me pusieron nunca van a representar el 60%. La persona que me puso una vez, a veces va a representar el 20% y siempre el 20%. ¿Y cómo puedo poner por aquí el porcentaje en el gráfico? De igual manera, usted le da doble clic aquí dentro de su gráfico, ¿sí?
dentro de su gráfico y aquí en las opciones usted va a encontrar este botoncito de leyenda, ¿sí? Y puede ir modificando, ¿sí? Entonces va colocando de igual manera en qué valor quiere que se pueda observar su gráfico, ¿sí? En porcentaje, por favor, colocará. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? Aquí está etiqueta de datos. Etiqueta de datos. ¿Ya? Clarísimos qué tienen que hacer. Si no, ya conste, no vuelvo a repetir, verán, porque no me están en este caso haciendo preguntas, entonces asumo que esto está súper claro, no vuelvo a repetir cómo tienen que realizar, cómo tienen que insertar y qué tienen que seleccionar para que les salga como tal el gráfico. Verá que si usted no selecciona nada, no le va a reflejar absolutamente nada en Excel, ¿ya? De igual manera, usted lo puede hacer a mano, es súper simple y sencillo, únicamente realiza su tablita, tabula, y hace su presentación, ¿ya? Este es el deber que ustedes van a entregar. Este es el deber, de igual manera. Profe, ¿dónde puedo ver cómo hizo? ¿Dónde está esa hojita de práctica que acabamos de ver? Simple, fácil y sencillo. Esta hojita de práctica está adjuntada aquí en la última presentación, ¿sí? En la presentación gráfica de resultados, aquí está adjuntada la hojita. Aquí usted le da clic en ejercicio y le lleva a la hoja de Excel que está establecido, ¿ya? Entonces, hasta ahí está claro el deber, está claro lo que usted tiene que realizar. De la misma manera son con las preguntas abiertas, licenciada. No, únicamente usted va a tabular preguntas cerradas, preguntas abiertas, ¿no? Porque eso implica otro proceso para interpretación estadístico y ese proceso es muy complicado. Solamente van a tabular las preguntas cerradas, nada más. Y esa es la tarea que le debemos porque mandar. en las preguntas abiertas, Sergio. es que en las preguntas abiertas tendríamos que dar una larga descripción y en la gráfica no sería muy largo, tal vez. Claro, y no podría igual utilizar una gráfica como tal. Tiene que utilizar otros aspectos estadísticos profundos. Haciendo ya la tablita, le adjuntamos a lo que enviamos de la encuesta. Ajá. Tres cosas me tiene que adjuntar. La tabla de tabulación, el gráfico y la estructura de la entrevista. O la encuesta. La estructura de la encuesta, digamos. La estructura, ¿sí? La tablita. La tabla de tabulación, lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y el gráfico de esa tablita de tabulación. Puede utilizar un círculo, puede utilizar barras, puede utilizar columna. El gráfico que usted desee para representar eso, ¿sí? Entonces, mire, aquí, ¿cómo, profe, cuál era la estructura de la encuesta? Se va a foro de discusión. Dentro de foro de discusión, usted puede ya encontrar, bueno, ya tengo algunas encuestas, ¿no es cierto?, que ya me fueron entregadas. Pero usted puede encontrar acá en tareas, que ya se va a habilitar para que suban, ¿no? Acá en tareas, ¿dónde va? Tabulación de datos. Le envié la encuesta. Sí, ya le... Okay. Aquí está, en tareas, tabulación. Aquí usted puede encontrar la encuesta. Ajá, exactamente. Esta es la estructura de la encuesta. Tiene que decirme a qué se refiere la encuesta. Por ejemplo, aquí sería mi encuesta para determinar la preferencia del chocolate en población infantil. Igual, ¿ya? ¿En dónde va a ser aplicada? Sí. Y aquí tenemos el objetivo de esta encuesta. ¿Por qué quiero, o cuál es la finalidad de esta encuesta? Quiero aplicar esta encuesta para conocer la preferencia de los chicos por la comida chatarra, que puedo decir lo que es chocolate, ¿ya? Y aquí 2 preguntas cerradas, 2 preguntas abiertas y el agradecimiento. Ojo, anotará, usted solo tabula pregunta cerrada. Las 2 preguntas cerradas es lo que usted va a tabular, nada más.
Solo las 2 preguntas cerradas. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, dentro de esta tarea, usted entrega la encuesta. Verá que esta tarea sí le voy a calificar. Sí, esta va a tener una calificación como tal. Usted crea la encuesta, debe de contener 2 preguntas cerradas, 2 preguntas abiertas, debe juntar la tabla de tabulación y el gráfico. Nada más. ¿Clarísimo? Sí, licenciada. Ya, chévere. Específicamente es de esto del chocolate, licenciada. No, ese es mi tema. Ese es mi tema porque yo les estoy... Ajá, es mi tema para que yo les pueda ejemplificar más o menos cómo usted tiene que hacerlo. Usted escoge el tema que desee investigar. Usted. Y, profe, ¿qué temas podrían ser? Ya le dije acá en la presentación, yo le decía, ahí puede encontrar algunos temas que puede usted utilizar para su proceso de investigación. Sí, está aquí en la unidad 2, en la presentación de tabulación de datos. Ahí al final de esa presentación usted encuentra una tablita donde le sugiero, por así decirlo, algunos temas de investigación relacionados al emprendimiento. Sí, déjenme les proyecto para que lo puedan ver súper clarito. ¿Qué es este? Sí, este es el tema de investigación. Miren, puede ser, ¿no? Pueden utilizar alguno de esos temas. Tal vez el trato que se le da al cliente, la buena atención del cliente, que el cliente sepa o tenga la perspectiva de que este sea un buen precio, ¿sí? Todos estos temas, la atención y el buen servicio, ¿sí? El prestigio de su establecimiento, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos de posibles temas de investigación, posibles, no tiene que tomarlos de ahí, solamente es un ejemplo. Sí, pero el de chocolate ya no, porque ese es mi tema, para explicarles cómo ustedes tenían que realizar cómo tienen que realizar su investigación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Sí, licenciada. Pero la gráfica igual le subimos a foro, igual, licenciada. No. No, si no Verán, hay en esta la... actividad, Ya. acá, esta actividad usted va a tener que subir en tareas. En tareas va a estar esta actividad. El foro únicamente era para que yo les revise si la estructura está bien. Se va a habilitar esta tarea que se llama encuesta tabulación de datos. Esta va a ser su tarea. Licenciada, pero yo Encuesta le envié tabulación de la datos. estructura y usted no ha revisado esa tarea o cómo. Porque yo no sé si Sí, ya estará bien. les voy a enviar los comentarios para que ustedes lo puedan realizar algún proceso de corrección y ya puedan presentar. No hay Exactamente, problema. porque yo le he enviado, Sí, pero no sé si estará bien o estará mal. sí, mi segundito ya le calificó y ya le mando un mensaje por interno para comunicarles, ¿ya? Porque me he presentado 5 personas, entonces ya les mando un mensaje para que estén pendientes, ¿sí? Ya, Entonces, licenciada, usted gracias. va a adjuntar, si no se preocupe, una disculpa. Ya, usted va a adjuntar como tal la encuesta que usted hizo, va a adjuntar en un solo documento la encuesta, la tabulación y el gráfico. En un solo documento y usted lo sube aquí. Nada más. Adjunta las 3 cosas y sube. Eso es todo. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Claro lo que tienen que hacer? Ya. No, completo. Ok, parece que ya no hay más preguntas. Listo. Esta actividad, entonces, vamos a dejarla habilitada, ¿les parece? Hasta el 31 de marzo. ¿Les parece o no? Sí, está bien. Sí. Ya, entonces verán, esta actividad de encuesta y tabulación de datos va a estar habilitada hasta el 31 de marzo. De ahí ya se cierra, verán que les doy todo este mes para que usted pueda realizar esta tarea. Si puede presentar antes, mucho mejor, así ya no se olvida. Una vez que cerremos esta tarea para el 31 de marzo, ya únicamente las personas que se incorporen tarde a nuestra clase podrán presentar. ¿Sí? Entonces, por favor, hasta el 31 de marzo va a estar habilitada esta tarea para que ustedes la puedan subir. Ya, listo.
hasta ahí entonces quedamos con la clase del día de hoy.